Homenaje a nuestro César Augusto Pieraldi González, hijo de Tumeremo, que lamentablemente falleció y nos dejó el martes 16 de abril de 2024, a la edad de 79 años, en la ciudad de Caracas, quien fue hijo del señor Julio Pieraldi, agente de la línea aeropostal venezolana, cuando funcionó en Tumeremo en la década de los años 50 y nieto de Miguel Emilio Palacio Viso, ícono de la minería del siglo XIX en el territorio federal de Yuruari, Venezuela. En el año 2023 se formó el grupo de WhatsApp Mi Querido Tumeremo 235 años, donde César Pieraldi González formaba parte y nos contó anécdotas del aeropuerto de Tumeremo, donde iba con su padre. El aeropuerto de Tumeremo. Con respecto a los aterrizajes nocturnos, en el antiguo aeropuerto de Tumeremo, les cuento que al principio de la década de los años 50 del siglo pasado, mi viejo, Julio Pieraldi era el agente de la línea aeropostal venezolana, que aterrizaba en Tumeremo varias veces a la semana, en su dirección hacia las poblaciones de la Gran Sabana. Los aviones de la línea aeropostal venezolana eran los conocidos DC-3 de la época. Yo solía acompañar a papá al aeropuerto, cosa que me agradaba demasiado, y vi aterrizar muchos DC-3 y descargar de ellos abundantes barriles de acero, más de lo normal y su acopio muy cerca de la caseta de pasajeros y restaurante del aeropuerto, que operaba Rafael Sifontes. Eran muchos barriles, más de lo normal o acostumbrado. Pues siempre hablan barriles desde donde se surtían de combustibles los aviones DC-3. Un día empiezo a notar que papá empieza a asistir con bastante regularidad al aeropuerto pero en horas nocturnas. Y algunas veces yo iba con él. La primera noche que asistí observé que a todo lo largo y por ambos lados de la pista estaba alumbrada con lámparas que resultaban ser de carburo. Mi sorpresa fue que al rato empezaron a aterrizar decenas de aviones militares de una sola hélice y con dos pilotos vestidos de militar y con pistola en el pecho. Esos militares no hablaban en español sino en un idioma extraño para mí, que resultó ser portugués. Uno de ellos se acercaba y le entregaba a mi papá una orden escrita, y el viejo daba la orden para cargar combustible al avión. Resulta que Brasil había comprado a Estados Unidos aviones cazas, sobrantes de la Segunda Guerra Mundial, y que en su pase hacia Brasil cargaban gasolina en Tumeremo. Saludos, querido Eliezer. Lo cierto es que el aeropuerto al cual nos referimos tú y yo era el antiguo campo de aviación, aquel que conocimos cuando éramos niños, tal y como tú lo dices. En esos paseos, y Pateloro atendía aquel pequeño bar, ¿verdad? Y esperaba los aviones y todas estas cosas. Bueno, chicos, tal cual como tú lo dices, así lo siento yo. Pero ese aeropuerto era el que yo te refería que alumbraban con lámparas de carburo cuando llegaban esos aviones que iban para Brasil. Ahora, ese aeropuerto fue después modificado cuando los problemas aquellos en el año 66 que hubo con la Guyana y lo del pacto ese de Ginebra que se firmó cuando Leone, ¿te acuerdas? Que empezaron a construir la carretera para Bochinche después y hicieron ampliaron el aeropuerto para que aterrizaran los aviones a reacción y toda esa cosa, pues. Ese aeropuerto, yo no sé, existirá todavía. ¿En qué estado estará? Me imagino que tendrán que modificarlo, o tendrán que ampliarlo, o tendrán que hacer una base aérea, porque Tumeremo es estratégico para todos los fines consiguientes que tienen que ver o se relacionen con el Esequibo. Pero tal cual lo estás complementando, es así. El aeropuerto, como ir al antiguo hipódromo, era eran paseos estelares, o como ir al Corozo, o ir al Frío, en bicicleta. Bueno, querido hermano, un gran abrazo. Hasta siempre, nuestro querido César Pieraldi González, vivirás en nuestros corazones. Síguenos en el canal de YouTube y en todas las redes sociales como Tumeremo Venezuela.